Hola, ¿qué tal amigos de Mortum Producciones? Bienvenidos a este programa más de martes y jueves de Crónicas de las Sombras y Crónicas de Mortum. Y bueno, en esta noche se darán cuenta de que no están mis compañeros, tanto Víctor, Beli y Elías se fueron a hacer una investigación a un lugar donde no se puede hacer transmisión, pero bueno, el día de hoy voy a estarlos acompañando. Mi nombre es David Sosa y bienvenidos. Eh, Hoy vamos a tratar un tema muy popular. Todo mundo hemos escuchado hablar de vampiros. ¿Sí? Es un tema muy común, de hecho tan común que es ya demasiado trillado, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tratar de irnos a los orígenes. Vamos a analizar algunos textos antiguos en los cuales hace referencia de dónde tiene origen este mito tan popular, ¿sí? Que ya tiene bastantes siglos en, la, en los dichos de la gente, en las tradiciones, en el folclore de muchísimos pueblos. No solamente proviene de un solo lugar este mito, sino que tiene orígenes en común en varios lugares. Y es por esto que vamos a hacer este análisis, porque hay otras cosas, hay otros temas, los cuales tienen un solo origen, y pues es bastante común rastrearlos y ver que tienen un solo origen, pero el de los vampiros no. Y bueno, esto desde el siglo XVI se tienen ya relatos, se tienen ya historias de los vampiros tal cual nosotros los conocemos, ¿sí? El típico ser pálido que tiene unos colmillos y ataca a la gente para beber su sangre, ¿no? Sobre todo en la Europa oriental es donde muchos de los viajeros que comerciaban por toda esa zona, toda Europa, que iban muchísimo al oriente para comerciar con otras culturas, desde ahí a su regreso ya empezaban a narrar de criaturas terroríficas que aterrorizaban en las noches, y sobre todo que tenían esta característica, ¿no? De beber sangre humana. Y de ellos decían que este tipo de criaturas no pertenecían ni al mundo de los vivos, pero tampoco al mundo de los muertos. No eran seres espirituales, no eran fantasmas, sino eran seres completamente físicos, seres de carne y de hueso, y tenían todas estas características que solamente por las noches abandonaban sus guaridas, sus lechos de descanso, y empezaban a atacar a la gente. A estas criaturas en estos lugares se les designaba con nombres diversos, ¿no? Pero que tienen cierto parecido. Un nombre era Burkulak, ¿sí? Otro era Vampir o vampiro, ¿no? Entonces, esto es en el siglo XVI, pero desde mucho antes, en mitologías como la griega, mitología como la romana, mitología como la hebrea, hacen alusión a algunas criaturas con estas mismas características. Y bueno, pero esto todo, bueno, se va concentrando, y las historias de vampiros surgen cerca de la región de los Montes Cárpatos, en Transilvania, en Valaquia y en los Balcanes. Entonces, ¿cuál era el origen? ¿Cuál era, cómo se originaban este tipo de criaturas? Y bueno, en el mito hay dos leyendas, ¿sí?, que subyacen. Una es de que se decía que un espíritu maligno, como un demonio o alguna otra entidad, se apoderaba de un cadáver, ¿sí? El cadáver, después de que la persona fallecía y era enterrado,
Entonces el espíritu aprovechaba para tomar posesión de este cuerpo y poderlo utilizar para propósitos turbios, ¿no? Entonces, esta entidad era extraída o era expulsada del reino de los muertos y empezaba a vagar por la tierra buscando una oportunidad en la cual poder poseer uno de estos cuerpos y así dar forma a lo que sería esta criatura conocida como vampiro. Entonces, la leyenda de los vampiros tiene muchísimos pormenores. Por ejemplo, en Transilvania se delataba que podías descubrir quién era un vampiro por el aspecto físico. Se decía que tenían un aspecto demasiado demacrado, ¿sí? Que tenían labios gruesos, que por los colmillos, o sea, los colmillos sobresalían un poco del nivel de los demás dientes y eran sumamente puntiagudos. La mirada, decían que tenía una mirada completamente hipnótica, en la cual se decía que también con la mirada podía hipnotizar a alguna persona para hacerla que cayera bajo sus garras, ¿no? Y tenían otra característica, como tener la ceja junta, ¿no? La ceja eran cejijuntos, no tenían la separación en la ceja. Y aparte tenían vello en las palmas de las manos y tenían uñas largas y afiladas. Esta es la típica descripción de un vampiro transilvano, que posteriormente el cine se encarga de tomar estos rasgos para dar vida a los personajes que eran utilizados en las películas. Por otro lado, también se añadía que tenían un aliento muy fétido, ¿sí? Que el aliento era podredumbre y que su dieta, como solamente era a base de sangre, ¿sí? Estaba el mito de que la sangre dotaba al ente de una fuerza sobrehumana, ¿sí? Tenía una fuerza muy grande, pero a pesar de que su aspecto era muy demacrado. Una persona común con algún tipo de desnutrición, con algún tipo de falta de alimento, o sea, todo mundo la veía como una persona muy débil, ¿no? Que estaba casi en los huesos, pero a pesar de esto tenían una fuerza increíble. Por ejemplo, también algunas otras características de algunos vampiros en Europa, se decía que tenían el cabello pelirrojo, ¿sí? Este era otro de las características que podían delatar quién podría ser un vampiro. Y asimismo también las personas que tenían labio leporino. Esto, vaya, o sea, hacía que muchísimas personas que realmente no eran vampiros, sino que tenían, simplemente por el hecho de ser pelirrojo o por haber nacido con labio leporino, eran perseguidos porque se creía que ellos podían ser vampiros, ¿no? Ok, vamos a leer algunos mensajes. Les pido que si les gusta la temática, compartan esta transmisión para poder llegar a muchas más personas, ¿no? Y sobre todo que compartan, que escriban sus comentarios, qué les parece, qué saben ustedes acerca de los vampiros, qué información tiene, porque este tema, hay muchísimas leyendas, hay muchísimas cosas que se dicen dependiendo de la zona geográfica, porque vamos a ver que en diferentes países, en diferentes culturas, pues cambiaban algún poco los aspectos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo era que alguien podía convertirse en vampiro, cómo reconocer a un vampiro, cómo matar o cómo deshacerse de un vampiro. Y después estas leyendas dan origen a toda una cultura
y cómo se ven a los vampiros hoy en la actualidad, ¿no? Porque esto siempre ha ido modificándose y vaya, hay muchísimas fuentes que han ido agregando ciertos detalles que van modificando esta mítica figura, ¿no? de los vampiros. Y bueno, en los mensajes tenemos a Sidney. Saludos, David Sosa. Está chida la ambientación. Sidney, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estarnos acompañando cada programa, Sidney. En verdad lo apreciamos mucho, todo el equipo de Mortum Producciones. Y bueno, Sidney, comparte para que el programa llegue a más personas. Muchísimas gracias, Sidney. Y bueno, también, según una leyenda, los vampiros en Rusia tenían una tonalidad rojiza en su piel, ¿sí? Tenían cierta tonalidad como si estuvieran un poco pintados, ¿no? De rojo, y se diferenciaba de cualquier otra persona, pero imagínense ustedes cuántas personas, simplemente por el hecho de tal vez ser de una tez muy blanca y tal vez en Rusia con el frío, podían ellos pues, cambiarse a una tonalidad rojiza por cualquier condición, y entonces se decía que esto era motivo, era algún síntoma de ser un vampiro. También se dice que aquí en Rusia, cuando la persona estaba viva, cuando era mortal, se dice que era nigromante, ¿no? Que consultaba a los muertos, y que en algún momento de su vida él se rebela contra la iglesia. Entonces, al ser un nigromante, consultar a los muertos, al rebelarse contra la iglesia, esto prácticamente lo condenaba a convertirse a la hora de morir en un vampiro. Asimismo, estas descripciones dan muchísimos detalles, ¿no? Por ejemplo, en Bulgaria se dice que los vampiros solamente tenían un solo orificio en la nariz, ¿sí? Cualquier persona normal tiene dos orificios, pero que podías reconocer al vampiro por solamente tener un orificio. En Baviera se dice que ellos dormían con el ojo izquierdo abierto, ¿sí? Y los pulgares unidos siempre. Entonces, de esta manera podrían reconocer al vampiro. También se dice que los vampiros en estas poblaciones eran los causantes de muchísimas epidemias en el ganado. Cuando el ganado comenzaba a enfermarse, comenzaba a morir, la culpa era atribuida a un vampiro. Cosa que, bueno, en la actualidad sabemos que, bueno, si el ganado tiene alguna enfermedad, pues las causas son completamente naturales, pero en aquel entonces siempre se buscaba a un responsable, y en el responsable se buscaba a personas que cumplieran con estas características, ¿no? Entonces era muy común, imagínense, el ganado moría y se buscaba, el primer sospechoso era alguien que fuera pelirrojo, o alguien que tuviera labio leporino, o alguien que fuera muy rojo de su faz, de la cara, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no fallecieron, no murieron a causa de estas creencias? Y bueno, también se dice que en Moravia el vampiro se despojaba de su ropa, de su sudario, para poder atacar desnudo a las víctimas, ¿sí? Esto tenía que ser así, era como lo que caracterizaba. En Albania se decía que los vampiros llevaban zapatos de tacón alto.
Entonces, en Brasil se decía que usaba felpa en los pies, esto a juzgar de que seguían algunas pisadas y se decía que tenían como felpa, ¿no? Entonces, tal vez si era algún animal como algún oso, como alguien que tuviera los pies afelpados, esto era atribuido a que era un vampiro. Voy a refrescar un poquito la ventana para checar los comentarios. Por lo pronto, déjenme seguir. Acá está, perdón. En los comentarios, Sofía Aguirre, distribuido de la Gran Hermandad Paranormal. Muchísimos saludos, muchísimas gracias, Sofía Aguirre, y un saludo a la Gran Hermandad Paranormal. Chuy Vidal Rivera, saludos desde Tamaulipas, saludos a toda la gente en Tamaulipas. Demencia Lucas, hola Demencia, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche como muchas otras, muchísimas gracias. Arthur Gomlin dice, ¿por qué Transilvania se le relaciona siempre con vampiros? Precisamente, Arthur, era lo que estábamos analizando ahorita, ¿no? Que es donde tiene origen las leyendas. Es desde el siglo XVI y esto ya se volvió parte del folclore en la región, en todos los países que están alrededor de los Montes Cárpatos, en Transilvania, en Valaquia, en los Balcanes. Y aparte, en ese lugar hubo una figura mítica que dio también, impulsó el origen de estas leyendas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Y también por ahí hubo una novela que también se encargó, bueno, hubo varias novelas, ¿no? Que en aquel tiempo se encargaron de hacer crecer toda esta mitología de los vampiros. Norma Ortega, distribuido, la Gran Hermandad Paranormal. Norma Ortega, muchísimas gracias, Norma. Sofía, muchísimas gracias por compartir. Y bueno, les pido sigan compartiendo para que más personas se puedan unir a esta transmisión y que nos hagan saber sus dudas acerca sobre los vampiros, o también enriquecernos, ¿no? Esta pequeña charla sobre estas míticas criaturas. Vamos. Según unas crónicas, en China también había criaturas que se podían catalogar como vampiros, y se decía que los vampiros en China recibían su fortaleza no de la sangre, sino de la luna directamente. Se decía también que en la región donde ahorita es Estados Unidos, los nativos, también había leyendas acerca de criaturas que provenían de las montañas rocosas y aplicaban su nariz en la oreja de las víctimas y aspiraban la sangre, ¿sí? Estaban estos pues diversas nativos de ahí, decían esto, que el vampiro se acercaba y él no absorbía la sangre con los colmillos, sino con la nariz y a través de la oreja. Pero lo que es en común es precisamente que era la sangre, ¿no? La que obtenían. Y también en México hay algunas leyendas en los cuales se distinguía al vampiro por tener el cráneo completamente desnudo. Entonces, estas son algunas características de ciertos países. Dice Arthur Gomlin, ¿el conde Drácula entonces sí existió? Hubo un personaje, ¿sí? No recibía, o sea, este nombre, pero sí era Vlad Tepes. Pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Voy a estar aquí al pendiente de los mensajes. Entonces, cada país, cada cultura atribuía a estas
criaturas, otras características, como por ejemplo, también en México y en otras culturas se decía que estas personas o estas criaturas podían transformarse en animales, ¿no? Y tenemos aquí en México pues el caso del nahual, que comparte ciertas, no es que sea un vampiro, pero tienen cosas en común, o también en Europa, los licántropos, ¿no? Que se convertían en lobo. Y bueno, tenemos un programa también dedicado a los hombres lobo, ¿no? Y cómo en cada cultura había ciertos hombres que practicaban la magia y podían convertirse en animales de su región. Pero eso lo vamos a ver en otro programa, porque eso tiene que ver más con el hombre lobo, ¿no? O con el nahualismo. Pero algo también que tienen en común es de que todas estas criaturas siempre han sido nocturnas, ¿no? Y bueno, estos es lo que se decía o lo que se ha hecho unas investigaciones a través de todas las culturas, pero también algo que es sumamente interesante es la forma en la cual se podía atacar a estas, o se podía deshacer, se podía asesinar a estas criaturas, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos para combatirlos son muy variados, ¿no? Hay de muchísimos tipos de clase. Nosotros conocemos a través de las películas el más común para nosotros, por esa información que tenemos, que es la clásica estaca en el corazón, ¿no? Pero es algo de muchísimas maneras o muchísimos tipos de poder combatir a estos míticos seres. Se dice que en Rumania se tenía que esperar al sábado para poder atacar a un vampiro. O sea, no lo podías atacar en ningún otro día de la semana más que en sábado, ¿no? Sería conveniente, bueno, ahondar un poquito más sobre el por qué esperar al sábado. Se decía, esto tal vez tiene que ver con el judaísmo, que es el sábado, es el día de descanso, porque el vampiro salía todos los días de su tumba a alimentarse, excepto el sábado. Entonces el sábado no había peligro de que atacara a las personas que iban a deshacerse de él. El método para poder combatir al vampiro era verter una jofaina, o sea, un recipiente de agua hirviendo en un agujero próximo a la tumba, ¿sí? Entonces, si se tenía la sospecha de que en cierta tumba estaba un vampiro anidando, entonces se buscaba en las cercanías un agujero que tal vez, ha de haber sido de algún ratón, de alguna rata, algún animal, y que se vertía en ese lugar agua hirviendo, ¿no? Eso era la señal, y que con esto, con el agua hirviendo, se podía deshacer, se podía matar al vampiro. Otra manera para deshacerse de los vampiros o para alejarlos era yeso y agua bendita, ¿sí? Entonces, un elemento tan común como es el yeso y bueno, el agua bendita pues siempre ha sido utilizada para combatir a muchísimos seres paranormales, pero esto era también utilizado. Otros partidarios de métodos para combatir vampiros, se decía que tenían que sorprender de día al vampiro en la tumba y traspasarle el corazón con una lanza de hierro o de madera. Y para mayor seguridad de poder estar seguros de que el vampiro no iba a regresar, tenían que seccionar su cabeza con la pala de un sacristán y esta cabeza llenarle la boca de ajo. Está pues sumamente extraños todos estos procedimientos. Yo me pregunto cómo es que llegaban a esta conclusión, cómo es que decían con la pala de un sacristán o llenarle la boca de ajo.
o con el yeso. Vaya, cómo se llegaban a tener noticias y la seguridad de que estas metodologías iban a acabar con un vampiro, ¿no? Vamos a checar. Hay un mensaje de Amelia Tisbal. Buena noche. ¿Realmente cómo se convierte un humano en vampiro? Amelia, vaya, esto pues tiene que ver muchísimo con la mitología, y en cada lugar era diferente la manera en cómo las personas se podían convertir en vampiro, ¿no? Ahorita platicábamos que en Rusia, por ejemplo, alguien que se rebeló contra la iglesia o que practicó en vida la nigromancia, ya con eso se condenaba a ser un vampiro, ¿no? También algo muy común que se dice es que para convertirte en vampiro tienes que ser atacado por otro vampiro, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver algunas otras maneras de cómo era que una persona puede convertirse en vampiro. Hay algunas cosas que el cine, Hollywood, pues se ha encargado de potencializar, ¿no? O sea, como lo veíamos ahorita de la estaca en el corazón, eso fue un método muy utilizado en Hollywood, y también eso de que si un vampiro te ataca, pues ya automáticamente con eso podías tú convertirte en vampiro. Arthur Gom dice: escuché que en el Estado de México, en la sierra, para ir de Toluca a Chapa de Mota y Nicolás Romero, vive un ser que sale en las noches por los bosques a alimentarse de sangre. De hecho, existe un relato de unos policías estatales que sufrieron un ataque. Vaya, este tipo de relatos, Arthur, pues es material puro, ¿no? Para un explorador paranormal. Entonces estaría bastante interesante que algunos de los exploradores que nos están viendo cerca del Estado de México, de los alrededores, pudieran hacer una investigación acerca de esto que comentas, para poder tener un poco más de información, ¿no? Estaría muy bien que si se pudiera contactar a estos policías estatales para conseguir su testimonio, una entrevista, pues esto ayuda a enriquecer. Muchísimas gracias, Artur, por el dato, y creo que a alguien de los que está viéndonos, pues le pueda interesar, esté cerca y tenga los medios para poder hacer una investigación mucho más alta. Muchísimas gracias. Gilberto Santa Rosa, saludos, Gilberto. Seguimos adelante. Otra manera para poder atacar a un vampiro o deshacerse de él era que con los rayos del sol, ¿no? Eso también en Hollywood se ha implementado mucho, ¿no? En muchas películas. Entonces, ya con el simple hecho de que fuera mediodía, sacas el sarcófago o el ataúd a los rayos del sol, ya con esto el vampiro se calcinaba completamente. Ojo, también con esto es muy interesante, ¿no? Porque hay una enfermedad, no sé si ustedes vieron la película de Los Otros, donde los niños sufrían esta condición. Era una enfermedad en la cual el sol lastima tanto la piel que puede hacerla sangrar, ¿no? Esto es una condición médica. Lamentablemente ahorita no tengo el nombre de esta condición, pero a ver si ahorita producción o alguno de los que nos están viendo conoce el nombre. Pero también personas que en un pasado sufrían esta enfermedad, pues eran considerados vampiros, ¿no? Otra cosa, se decía que simplemente con la presencia de un crucifijo podías repeler un vampiro, ¿no? Entonces se acercaba el vampiro, o sea, si tú tenías un crucifijo, eso ya bastaba para estar protegido, o inclusive se dice que podías tú fabricar un artefacto en forma de cruz, y con eso bastaba para
protegerte, ¿no? de los vampiros. Otra, por ejemplo, en el este de Europa, la búsqueda de la tumba de un vampiro era un ritual muchísimo más elaborado, ¿no? En el cual se requería de un muchacho virgen que tenía que ser paseado por el cementerio en un caballo totalmente negro, ¿no? Entonces, el muchacho se paseaba por el cementerio con el caballo y el punto en el cual se detenía el caballo ante la tumba, se decía que esa era la tumba que poseía al vampiro. Me está informando producción que la enfermedad esta se llama fotosensibilidad, ¿no? Esta pues también era una condición que les comentaba ahorita, podía ser tratada como que la persona que la sufría pues era un vampiro. Sydney, no he ido por mi taza. Sydney, así es, mira, aquí está. Quien quiera una taza personalizada de Mortum Producciones, vean, están geniales. Y del otro lado, vean, dice Mortum Producciones, David Sosa. Y vean, qué hermosura. Quien quiera una taza de estas, puede pedirlas mande un mensaje y con gusto se las podemos tener. Dice Amelia Tisbal, disculpa, ¿por qué siempre están de negro? ¿Qué tiene que ver ese color con ellos? Vaya, muy buena pregunta, Amelia. La verdad, desconozco, ¿no? Desconozco si el color tenga algo que ver. En el texto que estamos analizando, realmente no viene, no hace referencia ninguna hacia el color con el cual vestían, ¿no? Pero desconozco porque tal vez para cubrirse más del sol, o sea, en esta cuestión de mantener más como el negro de la protección a la piel, o bien no sé si haya sido como forma de camuflaje en la noche, o vaya, o sea, pudiéramos lanzar teorías bastante interesantes acerca de el por qué usaban el color negro y si no hay referencia a que usaran otro color, ¿no? Entonces es muy buena pregunta, Amelia, y pues eso amerita a seguir investigando. Sydney, está muy muy fregona. Gracias, Sydney. Sí, ya tienes tu taza, Sydney. Dice, qué tema tan interesante. Siempre los temas dan para más y más. Y más que ustedes indagan a fondo en cada uno de los temas. Muchísimas gracias, Cindy. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, esta información que nosotros tenemos, pues queremos hacerla llegar a todos ustedes. Bueno, vamos a proseguir en lo que llegan más mensajes. Dice que en Rumania se decía que si un vampiro mira fijamente a una mujer embarazada, el hijo corre riesgo de transformarse un vampiro, ¿no? Esto respondiendo también a un poquito a una pregunta que nos hacían de cómo es que las personas se convierten, ¿no? Entonces, en Rumania está esta leyenda, ¿no? Que dice que con que un vampiro mire fijamente a la mujer embarazada, ya con eso el hijo corre el riesgo, ¿no? De convertirse en vampiro. También se dice que si un cadáver, más bien que un cadáver se puede convertir en vampiro si un gato salta por encima, ¿no? Por encima de él. Imagínense entonces, yo creo que eran cuidados a la hora de de ser velados y en los que se cuidaba que ningún gato lo brincara, ¿no? Entonces, pues son bastante interesantes estas maneras o estas leyendas. Pero vaya, tienen origen en la cultura popular, en el folclore de los pueblos y es muy interesante indagar cuál fue el origen de esto, ¿no? O sea, no se sabe si o sea, cómo llegaron a hacer esta relación de que
un cadáver podía convertirse en vampiro solamente porque un gato brincara por encima de ellos. También se dice que un cadáver podía convertirse en vampiro si tenía una herida como abierta, vaya, y si esta herida no era escaldada con agua hirviendo, si se dejaba con la herida abierta, eso era muy probable que diera origen a otro vampiro. Ahora, ¿cómo vamos a entrar a esta parte? Ahorita lo mencionábamos, que la manera ordinaria, la manera común de poderse a alguien convertir en vampiro era precisamente ser víctima de otro vampiro, ¿no? También aquí hay una historia interesante, miren, se dice que en Serbia, en el año de 1727, un modesto campesino llamado Arnold Paul se cayó de su carreta y se rompió la nuca. Desde entonces, sus vecinos afirmaban que Arnold penetraba por la noche en las casas del pueblo y que morían aquellas personas las cuales recibían su visita, ¿no? Un día de estos se exhuma el cadáver de Arnold, y se vio que su sudario, la manta con la cual estaba envuelto, estaba impregnada de sangre fresca. Entonces, inmediatamente el cuerpo fue quemado por los vecinos y sus cenizas fueron esparcidas en toda la región. Entonces, esto también empezaron a exhumar cadáveres para ver el estado en el cual se conservaban. Si se veía que el cadáver no estaba sufriendo el proceso común de descomposición, entonces eso era una señal inequívoca de que era un vampiro, ¿no? Entonces, si el cadáver ya presentaba signos de descomposición muy avanzados o ya estaban los huesos solamente, pues ya era un cadáver que no podía convertirse en vampiro. Pero esta anécdota está debidamente catalogada, o sea, está escrita de aquellos años, ¿no? En Serbia. También a finales del siglo XVIII, cuando se empezaron a hacer populares los romances góticos, el vampiro se convierte en el personaje o en el protagonista principal de estas historias, ¿no? Eran el personaje ideal para habitar un castillo, para que estaban estos castillos envueltos en niebla, siempre estaba en un lugar lúgubre, en medio de un bosque, casi que en penumbras. Todo esto se popularizó a través de las novelas, ¿no? De aquel entonces. Y en los albores ya del siglo XIX, en plena época romántica, el vampiro irrumpe en el teatro, ¿sí? Y dramaturgos como Alejandro Dumas y muchos otros empezaron a escribir obras de terror inspiradas en vampiros. Pero ahora, ya la figura como la conocemos ahorita en nuestra cultura, tal vez tiene origen también a comienzos de la era victoriana, ¿no? Que esto es más o menos 50 años antes de la historia de Drácula, ¿sí? De la novela esta de Bram Stoker. Hubo otra novela, ¿no? Que se llamaba El vampiro Barney. Entonces, esta novela tuvo un éxito rotundo en Inglaterra. Y esto fue en 1847, que la novela se llamaba Barney el vampiro o El banquete sangriento. Entonces, pues aquí se popularizó muchísimo, ¿no? 50 años después viene la obra famosísima que hasta nuestros días sigue siendo un bestseller y siendo muy leída, que es obra de Bram Stoker, y precisamente es la novela Drácula, ¿sí? Bram Stoker, que fue un escritor irlandés casi desconocido en su tiempo, y además él era un funcionario público, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver otros mensajes.
Elliot X. La fotosensibilidad es una palabra utilizada para descubrir la sensibilidad a la luz ultravioleta de la luz solar y otras fuentes de luz. Puede causar erupciones en la piel, fiebre, fatiga y dolor en las articulaciones y otros síntomas. Elliot, muchísimas gracias. Gracias por este dato, ¿no? Entonces, vemos que personas que sufrían de esta condición pues pudieron haber sido víctimas, pudieron haber tachadas de ser vampiros y haber sido eliminadas, ¿no? Destruidas por la gente de ese entonces. Y bueno, en la actualidad nos damos cuenta de que simplemente por el hecho de padecer alguna condición de este tipo o por ser un poco distinto, diferente a los demás, esto ya era motivo para sufrir persecución y tal vez que te mataran, ¿no? Amelia Tisbal dice, otra cosa, ¿por qué según no se pueden ver en un espejo? Exactamente, Amelia. Mira, los porqués, vaya, casi de todo lo que hemos visto, nunca viene un porqué, ¿no? O sea, esto se va, ¿cómo se puede decir? Se va difundiendo, ¿no? En la tradición oral, el de boca en boca, y simplemente se cuenta, ¿no? Se dice que eran señales, pero no viene un porqué, no dan la respuesta, pero uno de las posibles respuestas a esto era que como no poseían ellos un alma, entonces por eso a la hora de reflejarse, más bien de estar frente a un espejo, no pueden ser reflejados, ¿no? Porque carecían de alma. Entonces el espejo vaya, también da para todo un programa, es para hacer toda una investigación, porque los espejos son muy relacionados con todo el ámbito paranormal. Se dice que los espejos son portales, se dice que, por ejemplo, hay muchas teorías o parte del folclore en los cuales se dice que si tú no puedes tener un espejo en tu dormitorio, o que un espejo no puede estar cerca de la puerta, o simplemente también para defenderte del maligno tienes que poner un espejo en la puerta apuntando hacia afuera. Entonces, cuando alguien moría también se decía que los espejos tenían que ser cubiertos, ¿no? Para evitar que esto fuera un portal. Entonces, yo creo que vamos a hacer una investigación completamente de los espejos, ¿no? Pero esto pudiera ser, Amelia, que una de las causas, ¿no? Por las cuales ellos no se podían ver reflejados. Ok, mira, Elliot también dice que no tenían alma y por eso no tenían reflejo. Correcto, Elliot. Vamos a continuar. Bueno, entonces, cuando sale la novela de Bram Stoker llamada Drácula, se dice que Bram Stoker se inspiró en un personaje real llamado Vlad, ¿sí? Y tenía un apodo, o era reconocido como Vlad el Empalador, ¿no? Porque él gustaba de a todas sus víctimas que eran del ejército turco, o sea, los empalaba, que era meterles una estaca por el trasero y les salía por la boca, y llenaba todos los campos donde había sido la batalla, los llenaba de soldados empalados. Y se decía también que él gustaba de tomar el desayuno viendo los campos de los empalados, ¿no? Entonces, bueno, se dice que fue un tirano de la época medieval en Valaquia. Y bueno, él recibía un sobrenombre. Este sobrenombre era Draculaea, ¿sí? Que significa hijo del diablo. A partir de entonces, a partir de este hecho de Bram Stoker, es como un parteaguas, ¿no? Porque si bien el mito de los vampiros fue tomando fortaleza, había áreas en las cuales crecía mucho por diferentes culturas,
es hasta que llega Bram Stoker con su novela en la cual se unifica este mito y esto da origen al vampiro moderno, ¿no? Al vampiro tal cual lo conocemos y vemos, por ejemplo, muchísimas películas de vampiros. Por ejemplo, bueno, hay unas de Drácula, esta es mítica entrevista con el vampiro, que estos seres comparten las mismas características, ¿no? Son seres muy pálidos, con los colmillos, los ojos muy peculiares, que tenían miradas como muy penetrantes, muy llameantes, ¿no? Los ojos, y con las uñas largas, en los cuales se alimentaban de sangre. Entonces, aquí es donde la figura toma la forma de tal cual la conocemos, ¿no? Y bueno, pero todo esto, a través del teatro, de la novela, del cine y las películas, la televisión, se parten de la figura de Bram Stoker, ¿no? De la figura de Drácula, de este conde de Transilvania, que bebe sangre, tiene una vida inmortal, alcanza esta inmortalidad a través de beber sangre. Y bueno, después de esto, el cine ha ido modificando esta figura, ¿no? Vemos las películas estas que les comentaba, de Entrevista con el vampiro, y como mucho después salen una figura de un vampiro donde él ya pierde como toda esta halo de maldad, ¿no? Y se humaniza mucho más, o sea, si bien bebe sangre, pero ya es algo más romántico esta figura con las películas de Crepúsculo, ¿no? Y puede ser que vaya modificándose muchísimo más este tipo de figuras, pero hay en la actualidad también hay un fenómeno que es llamado vampirismo, pero que ya no tiene origen en estos míticos seres, sino que ya ahora el vampirismo actual es de estas personas que se alimentan pero de energía, ¿no? Se dice que son vampiros energéticos y hay muchas personas, grupos en los cuales se dicen que ellos son vampiros, ¿no? Pero que ellos ya no matan a una persona, sino que solamente se alimentan de la energía. Entonces, energía física, energía psíquica, y de aquí obtienen ellos su sustento, ¿no? Entonces, pues vemos cómo la mitología va cambiando, cómo la figura, para bien o para mal, el cine, ya lo comentaba yo en otros programas, el cine se ha encargado de darnos nuevos conceptos, de darnos nuevas formas de ver antiguas leyendas, antiguos mitos, y cómo en la cultura popular se unifican y tienen algunas pequeñas variantes, ¿no? Voy a leer los otros comentarios. Dice Amelia Tisbal: mi hijo me pregunta que por qué los quema el sol. Bueno, era por esta condición que comentábamos al medio, o sea que, bueno, realmente tal vez pudo haber sido que ellos sufrían de fotosensibilidad, o sea, la luz, su piel no es apta para poder recibir los rayos de luz, y esto la agrietaba y los hacía sentir muchísimo dolor, ¿no? Entonces, tal vez de esto surge la leyenda de que ellos no pueden estar a la luz del sol. Y vemos, por ejemplo, hay una escena en la película de Entrevista con el vampiro donde una vampira y una niña son encerradas como en un pozo, y al momento de que los toca los rayos solares, ellos se carbonizan completamente, ¿no? Entonces, vaya, al momento de que las leyendas empiezan a circular de boca en boca, o que son parte de algún escrito de algún dramaturgo, suelen siempre exagerar, ¿no? Ciertos detalles,
y bueno, tal vez algo que pudo haber tenido origen en la fotosensibilidad, pues ya a la hora de hacer la escena dicen, vamos a meterle más dramatismo y hacemos que el sol las carbonice, ¿no? O pueden juntar ciertas leyendas, por ejemplo, hay un relato bíblico de la esposa de Lot que se convierte en sal, ¿no? Entonces pueden tomar, o sea, de ser un cuerpo de carne y hueso, se transforma en ceniza, en sal, en eso. Entonces pueden haber como vertientes, o sea, pueden tomar de un lado u otro para darle más dramatismo a este tipo de novelas. Gilberto Santa Rosa, muy interesante. Muchísimas gracias, Gilberto. Si te gusta el contenido, pues ayúdenos compartiendo, ¿no? Para poder llegar a más personas. Y, y también si ustedes quieren que nosotros abordemos algún tema, con todo gusto, nosotros podemos hacer una investigación y abordar el tema. Sobre todo, este programa es de ustedes y siempre una manera más de enriquecerlo es a través de sus opiniones, de sus comentarios, de sus puntos de vista, de sus dudas. Igual si nosotros podemos ampliarles la duda, pues lo vamos a hacer con todo gusto. Si conocemos la respuesta, vaya, la vamos a dar, pero somos muy honestos, ¿no? Si nosotros no conocemos la respuesta, lo decimos y nos obliga a nosotros a seguir estudiando para poder llevarles más información. Ahora, toda esta información pues es extraída de libros que recogen, ¿no? Toda esta opinión pública, son leyendas rescatadas de lo que se dicen en diversos pueblos y solamente nos queda a nosotros poder hacer un análisis y sacar nuestras propias conjeturas de ver si más que nada de decir si es verdad o es mentira, indagar por qué, cómo es que surgieron, ¿no? Y tal vez este surgimiento tiene que ver, como lo veíamos ahorita, alguna enfermedad, alguna condición física, eran personas segregadas, algo racial, algo, vaya, nosotros conocemos mucho que la Santa Inquisición pues también moldeó muchísimo la forma de ver todas este tipo de mitologías, ¿no? Entonces, más que fueran seres realmente que tuvieran pacto con el diablo o seres de las sombras, pues fueron utilizadas estas leyendas para poder deshacerse de personas que molestaban simplemente su existencia a otras personas, ¿no? Y esto da origen a todo este tipo de leyendas. Es muy bueno estudiar estos temas desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista sociológico, psicológico, y vaya, desde todas las aristas nos puede dar muchísima información. Y como decía Carl Gustav Jung, todas estas leyendas pueden haber surgido del subconsciente de la gente, ¿no? O sea, tal vez el vampiro representa nuestros miedos, pero de la persona viva, ¿no? Entonces, la manera de defenderse es hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia lo que nuestro subconsciente quiere reflejar. Y bueno, amigos, pues llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los que nos estuvieron acompañando, a todos aquellos que estuvieron compartiendo, Amelia, Gilberto, Elliot, Sidney, muchísimas, Arthur, muchísimas, Demencia, Norma, Chuy Vidal, Sofía Aguirre, muchísimas gracias, ¿no? Alejandría Menchaca, hablan sobre brujas, chamanes y magia. Muy bien, claro que sí, Alejandría, vamos a tenerlo en cuenta para hacer una futura investigación y poderles traer estos temas a todos ustedes. Y bueno, amigos, sin más, yo me despido. Mi nombre es David Sosa de Mortum Producciones y Crónicas de las Sombras.
y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Hasta luego.